y ficción. En el vídeo anterior se llevó a cabo un análisis para dar respuesta a la pregunta ¿qué es realidad?, con la finalidad de comenzar un desarrollo posterior de la noción conseguida en ese momento. Cuando es posible responder a una pregunta de este tipo, ya sea con una respuesta simple o compleja, aparece el momento en el cual se forja una certidumbre al menos de su existencia, cuyo logro ha producido un punto de partida o de comienzo. Lo que quiero decir es que todo ha de comenzar por algo, se tiene como mínimo un punto de partida en cuanto a conocimiento, que cumple la función de ser referente para así contrastarlo y compararlo con otros futuros conocimientos a desarrollarse. Es lógico pensar que habiendo respondido a una interrogante, pues, se haya logrado establecer algún tipo de noción que servirá a su vez como punto de comienzo y de referencia. Para el caso anterior, lo que entendemos por realidad involucra inevitablemente una gran dificultad debido a su ambigüedad como concepto, que por motivos prácticos será conveniente usar una definición simple. Volviendo a definir, lo que se entiende por realidad a simples rasgos no es otra cosa que aquello que posee existencia y al mismo tiempo veracidad, ser verdadero. Sin embargo, a pesar de dar una definición sencilla, es demasiado simple como para terminarlo hasta aquí y no seguir desarrollando nuestra explicación. Es el deber del filósofo seguir indagando aún más en lo profundo de lo que se ha conseguido, pues, al tener una semilla, noción, como el punto de comienzo o de partida, no solo basta conseguirla, sino también desarrollarla a tal punto de convertirla lo más cerca posible en el conocimiento absoluto. Observando el esquema, la realidad, la existencia y la veracidad mantienen entre sí una relación fundamental, llegando a formar un triángulo equilátero, donde cada uno de estos atributos que conforman cada lado llega incluso a ser equivalentes. Lo que quiero dar a entender es que la realidad necesita que la existencia y la veracidad conjuguen para que el atributo, ser real, pueda ser percibido por una conciencia. En palabras simples, cada atributo depende de los otros dos, pues si uno llega a faltar, no puede existir ninguno de los tres atributos. Si el triángulo pierde uno de sus lados, automáticamente deja de ser un triángulo. Si la realidad no conjuga con la existencia, no puede existir ni ser verdadero lo que es real. Es importante que estos tres atributos estén siempre juntos para que la conciencia dé cuenta de un mundo real fuera de la mente y de una existencia que se percibe al ser consciente de sí mismo. Si imaginamos por un momento estar en medio del cosmos donde no hay nada más que el propio cuerpo y una enorme galaxia frente a nosotros, podemos entender que la conciencia en sus primeros momentos contempla la realidad del mundo exterior a través de la aprehensión. Todo lo que el mundo manifiesta, el exterior, es absorbido por nuestra conciencia y decimos si esto existe o no existe. Evidentemente lo que existe es la influencia que se ejerce sobre nuestros sentidos y la conciencia. Si la manzana se manifiesta para nuestros sentidos, tendremos de ella la idea y el concepto para comunicarla a nuestra gente. Hemos visto que si la manzana es real, es también existente y verdadera, dado que se manifiesta para nuestros sentidos y la conciencia hace decirnos que esto existe. La conciencia nos puede decir que algo existe o no existe, no porque la realidad sea dependiente de nuestra mente o que la realidad no sea independiente, sino que ambas, conciencia y mundo, trabajan juntos para crear lo real, lo existente y lo verdadero. No olvidemos el triángulo y sus lados que representan los atributos ontológicos. Ahora, el caso que nos ocupa de aquí y en adelante, realidad y ficción. Por una parte tenemos las cosas que se encuentran a nuestro alrededor y por otra, las ideas o conceptos que comúnmente llamamos entes abstractos. El mundo de las cosas necesariamente tiene una conexión con el mundo de las ideas. Un ejemplo, tenemos una cosa llamada manzana. Sin embargo, también tenemos de ella la idea o el concepto en nuestra mente. En realidad no hay problema con la manzana puesto que es real y existente tanto en el mundo de las ideas y en el mundo de las cosas. La manzana existe como idea y al mismo tiempo es real como cosa. El problema es precisamente con ideas tales como el unicornio o Dios, por ejemplo, donde observamos una interrogante en el mundo de las cosas. ¿A qué cosas corresponderían a tales ideas ficticias si decimos que no existen? La ficción tiene que ver con las ideas efectivamente, que da la apariencia que es real lo que tenemos en mente. En otras palabras, hay cosas en el mundo exterior que justifican las ideas ficticias, pero naturalmente decimos, esto es ficción, por tanto no existe.
La ficción en realidad tiene que ver con la creatividad, capacidad humana de inventar algo que usa el mundo de las cosas para forjar finalmente las ideas ficticias. La ficción busca imitar o simular la realidad lo más cerca posible de tal modo que sea, al menos, creíble para así persuadir a una persona o espectador. Si el unicornio no existe, ¿por qué existe como idea en la mente? ¿Cómo pudo originarse tal idea si no posee realidad? Si la ficción no existe, ¿por qué hablamos de ficciones cuando en realidad no deberíamos hablar de ellos? Lo que no existe y no es real es impensable para la mente dado que es algo que nunca se ha visto en la realidad. Si hay una conexión entre la idea y la cosa, debería haber algo en el mundo de las cosas que nos hable del unicornio. Pues sí, efectivamente la hay. Lo que sucede es que el unicornio es entendido como una unidad en el común de la gente, pero si lo vemos por partes, el unicornio está formado por alas, un cuerno, un caballo, el color rosa y el acto de volar. Por partes, podemos ver que sí existen en el mundo de las cosas y por tanto, también existen en el mundo de las ideas. El unicornio no existe en el mundo de las cosas si lo vemos como unidad. Hay un caballo rosa con cuerno y alas que vuela todas las noches en mi casa. Sin embargo, al verlo en partes, es ciertamente real los atributos que posee nuestro unicornio. Existen alas, un caballo, un cuerno, el color rosa y volar. Solo que hasta el momento nadie ha visto uno, al unicornio por completo, en el mundo exterior, pero sí efectivamente sus partes. En conclusión, el unicornio o un Pegaso son existentes como ideas, pero inexistentes como cosas vistas de forma unitaria. El unicornio existe como idea, pero no existe como cosa unitaria, mientras si lo vemos por cada una de sus partes, los atributos del unicornio, como volar y ser de color rosa, sí existen realmente como cosas. Las partes no hablan por la unidad del que son partes, sino por ellas mismas. El caballo habla por sí mismo como cosa, pero no habla por el unicornio y por otras ideas ficticias, pues faltaría incluir las alas y el cuerno para recién hablar del unicornio seriamente. En todo caso, una idea ficticia podría existir efectivamente en el mundo de las cosas siempre y cuando no tenga demasiados atributos de los cuales se tenga que probar empíricamente. Un ejemplo: si un objeto tiene omnipotencia, es capaz de hacer todo, no es posible probar esa capacidad en el mundo real porque tendría que comprobar que dicha cosa lo puede hacer todo. Cualquier cosa que le pidas a él te lo hará. Entonces, un atributo de este tipo hace improbable su existencia, pero tomándolo como una idea para nuestra creatividad, sí tendría una existencia, en este caso, solo como idea. Como ven, el unicornio, idea ficticia, es, en efecto, un conjunto de ideas que derivan de las cosas reales en el mundo de las cosas, solo que agrupadas como unidad no poseen realidad efectiva en el mundo exterior, dado que no hemos visto uno hasta el momento. Usando otros ejemplos, podemos ver que este problema al fin y al cabo se ha resuelto, pero hay un gran problema. Ideas como la nada y el infinito nuevamente ponen en duda nuestro esquema teórico. En el siguiente video trataré la cuestión del todo y la nada. Bueno, esto ya ha terminado. Cordiales saludos a todos ustedes y hasta la próxima.